tiene muchas aristas, ¿no? Como estos impuestos de menores que salgan del país. También a empresas que cotizan en la bolsa, también se les van a imponer nuevos impuestos, dos nuevos impuestos. En el IEPS, ¿no? Para las cuestiones de productos de refrescos y bebidas saborizantes, también se van a imponer nuevos impuestos, y también en la parte de consumo de cigarros, videojuegos violentos, ¿no? Que también le van a imponer un nuevo impuesto, apuestas y sorteos, y también la entrada a museos. Entonces, algunas son debatibles en el sentido de por qué motivos se están imponiendo impuestos, por ejemplo, a la entrada de museos o centros culturales. Y pues bueno, muchos lo justifican en los debates, que es para mantener, ¿no? Mantener las instalaciones y mantener los servicios. Pero bueno, ahí también se choca con las cuestiones de fomentar la cultura con este aumento de impuestos, y que muchos no van a tener, o van a tener menos acceso, ¿no? A este tipo de lugares. Y pues bueno, lo más que está haciendo ruido es las reformas al Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con las factureras, con los errores en la emisión de facturas, con la suspensión de sellos para que no puedan facturar las empresas o el contribuyente, y también esta vigilancia, ¿no? De plataformas de geolocalización en tiempo real para que se dé información de los usuarios a el SAT. Y pues bueno, aquí viene también en este punto lo que se ha mediatizado de la reforma. ¿Por qué? Pues bueno, porque se considera que dentro del marco de esas reformas, en cuanto a plataformas, streaming y algunas que tienen que dar información obligada al SAT, pues bueno, se da también una serie de violaciones a varios principios, no solamente constitucionales, sino de derechos adquiridos durante mucho tiempo. Este paquete de reformas fiscales lo que viene a dar es una ambigüedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se amplían poderes de acceso de información, pero son ambiguas, y en algunos puntos el texto pues queda muy subjetivo, ¿no? Como esa frase de acceso permanente, sin establecer, pues bueno, qué personas, de qué manera o en qué tiempo van a tener acceso permanente. También existe un riesgo de vigilancia masiva, ¿no? Masiva a cualquier persona, e invasión de la privacidad, y también choca con todos los derechos adquiridos respecto a datos personales, que en su momento, cuando tú te das de alta en alguna plataforma, en alguna compra a distancia, pues bueno, te preguntan, o tú tienes la obligación de decir si tienes derecho a que tus datos sean públicos o privados. Y pues bueno, esta reforma viene a chocar o a romper este tipo de derechos adquiridos. También va a haber pues mayores medidas coercitivas, ¿no? Sin tener un derecho a la defensa. Por ejemplo, en el caso del bloqueo de servicios digitales, de facturaciones, pero también en el caso del bloqueo de plataformas que no den información que le están solicitando respecto a los usuarios, y esta parte de los servicios que estaba utilizando en ese momento en tiempo real, o los servicios que tiene contratados o pagados. Y tampoco se cuenta en esa reforma con los límites técnicos, ¿no? Y también con quién van a compartir la información, pues para tener esta seguridad de que tu información personal, pues no solamente sea para un tema de investigación. Recordemos que también muchos de los temas de delincuencia organizada, pues bueno, han hackeado, ¿no? Instituciones donde la información pues se vuelve vulnerable, y pues bueno, los ciudadanos quedan a merced de la delincuencia. Y pues bueno, son de las partes que hemos detectado en esta lectura de estas reformas, que son a partir de algunas en enero, algunas en abril del 2026, y pues bueno, también por último la retroactividad normativa, ¿no? Que pues esto también tiene que ver con la ley de amparo. Hace unas semanas se comentaba mucho la reforma a la ley de amparo, que también trae nuevos requisitos, se hace menos accesible a los usuarios, y pues bueno, el gobierno metió primero esta reforma a la ley de amparo, donde hace más nulo el juicio de amparo contra estas reformas que ahora vienen en el paquete fiscal. Y pues bueno, eso tiene una lógica para que los que se sientan agraviados o vulnerados en sus derechos humanos, pues no tengan el acceso fácil al juicio de amparo, porque las reformas al juicio de amparo pues ya fueron aprobadas. Entonces los juicios de amparo que se promovieran
o que eran susceptibles de que se promovieran por los ciudadanos, pues queda un camino cerrado a través del amparo y pues bueno, con esta reforma pues también se amplían facultades a las autoridades hacendarias, pero también las obligaciones y los impuestos. Entonces, yo considero, en mi opinión, que esto es más que una cuestión de prevención de delincuencia, como lo han querido manejar para allegarse de recursos para mantener museos y algunas dependencias. Yo lo veo más como un acto desesperado de obtener recursos para mantener los programas sociales que, pues bueno, han costado miles de millones de pesos. Sin duda alguna, doctor, que bueno, pues estamos ante esta decisión que nos deja a los mexicanos en un estado de indefensión. Pero si te parece, doctora Aguat, me gustaría conocer tu opinión en torno a lo que ayer dijo el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, respecto del tema de las extorsiones. Él dice que se han identificado a grupos que vienen incluso del extranjero, pues que se dedican a la extorsión, bueno, llamadas que provienen de grupos desde China, desde Colombia, pero también que estas mismas provienen de penales de Nayarit y de Puente Grande, Jalisco. Doctor, aquí lo platicábamos hace un rato, la duda, la pregunta es, bueno, si tienen detectados, en el caso de los penales, ¿de dónde surgen estas llamadas de extorsión? ¿Por qué no se hace nada? Bueno, aquí tenemos que partir que este seguimiento de las investigaciones, efectivamente, ayer el secretario ejecutivo da cierta información, pero yo insisto, aquí las investigaciones no le corresponden al secretario ejecutivo. Aquí las investigaciones, en todo caso, tendrían que ser en esas mesas de seguridad que ellos comparten a cargo de la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República. El secretariado maneja una serie de información que si no es utilizada para políticas de prevención, pues bueno, realmente no sirve de nada tener tanta información, pero que no es utilizada por las dependencias o instituciones que tienen a cargo la materia de prevención y de investigación principalmente. Estos datos que da él, pues bueno, los pueden tener detectados, pero si no hay o hay una nula investigación o no existe una carpeta que se inicie por esos hechos, pues la fiscalía pues sigue con sus números alegres donde no hay carpetas sobre ese delito. Y lo único que tenemos es el INEGI, ¿no? Que el INEGI sí tiene reportado la extorsión en Tlaxcala como uno de los más altos índices que se dan, que aunque no son denunciados, sí siguen existiendo en el estado ese tipo de extorsiones. Y por ahí no sé si recuerdes que ha habido casos de detenciones de extorsiones que se han dado en Tlaxcala y que los han detenido, pero en la Fiscalía Federal. Hubo una extorsión, ¿no? Una detención en una plaza aquí cercana a Bomberos, ¿no? Donde pues se detuvo a extorsionadores, pero por la Fiscalía Federal, y que se estableció que estos pertenecían a una célula criminal, ¿no? Una célula criminal, para ser de Jalisco. ¿Y qué pasa? Pues bueno, entonces vamos viendo que la información que se tiene, pues de nada va a servir si no se opera, si no se utiliza. Y pues bueno, yo creo que es lo que está sucediendo actualmente, porque yo también preguntaría, ¿no? Si era un tema de estos diálogos circulares, que yo les llamo cuadriculares, ¿no? Porque son cuadrados, ¿no? Pues realmente, si es tema de seguridad, ¿quién tendría que comparecer, ¿no? Como titular de la seguridad del Estado. Pues bueno, el capitán de corbeta, pues no ha dado la cara, y lo vemos mejor celebrando para la foto convenios de clínicas de las emociones, lo vemos yendo a Congreso del Estado, invitado por diputadas y diputados afines, para efectos de que, de temas que son irrelevantes para la materia de seguridad. Y en este caso, considero que no sé por qué el gobierno, a través del vocero, en lugar de llevar al capitán de corbeta como titular de la seguridad en el Estado, pues lleva al secretario ejecutivo. Es como si a la fiscal pues mandara a un ministerio público, ¿no? A efecto de explicar todo el tema de procuración de justicia, y así lo vamos viendo. Entonces, tiene mucho que ver que la información pueda estar, pero si no se utiliza esa materia prima para políticas de prevención, para reacción, para detener y para también iniciar investigaciones como la que dices de extorsiones,
pues bueno, realmente la información va a seguir detenida y no va a servir de nada. Es que hace un rato referías, doctora Keguat, un punto muy importante, el de las denuncias y los datos que da también a conocer el INEGI. Pero mira, revisando la información relativa a la incidencia precisamente delictiva, con datos hasta agosto de este año, entre enero y agosto, solamente sumaban 10 denuncias penales por el delito de extorsión. Te digo, ese es el dato que tenemos aquí a la vista por parte de el registro que se lleva, ¿no? Y esto, pues, sin duda alguna que también llama la atención, porque ha habido momentos en que la gente, pues, no denuncia precisamente por la falta de confianza hacia las autoridades. Sí, claro, si a eso le agregas que las denuncias de extorsión que se están dando a los comerciantes, a los pequeños comerciantes que se están dando a de la tortillería, de la refaccionaria, o sea, eso es un secreto a voces, ¿eh? O sea, tú puedes salir a la calle, que eso es algo que no hacen los funcionarios y creo que el vocero tampoco, el vocero del Estado, de verificar que no son bots, ¿no? Que no es una percepción errónea de la ciudadanía como lo han manifestado y que la ciudadanía le puede decir santo y seña de cómo están operando extorsionadores a nivel local, ¿no? Y municipal. Que no haya denuncias, pues bueno, no, porque también lo decíamos y hemos criticado el cierre de por lo menos 4 agencias importantes, ¿no? Se cerró la agencia del Ministerio Público de Zacatelco, que abarcaba cerca de 4 municipios. Se cerró la agencia del Ministerio Público de Chautempan, que abarcaba 3 municipios. Se cerró la agencia de Contla, se cerró la agencia de Nativitas. Y pues bueno, si tú haces un conjunto de todo eso y a las personas que pudieran ser víctimas de ese delito les cierras la agencia y tienes que trasladarse de punto a punto o centralizar todo en la fiscalía y donde nada más te atienden ciertas horas, pues bueno, esto va dando pues el número de carpetas y por eso esas 10 carpetas que mencionas que están registradas, pero te apuesto que eso, si lo tomamos como el INEGI, que únicamente se está reportando el 3%, ¿no? O el 6% máximo de hechos delictivos en carpetas, pues te imaginarás cuántos casos de extorsión existen realmente, pero, insisto, la información puede tener la autoridad, pero si no se trabaja con esa información y choca con su discurso triunfante de que no hay delitos, que somos el Estado más seguro y que ellos defienden sus cifras, esas cifras son manejadas por las propias instituciones, pues por eso no hay políticas de prevención ni tampoco de operatividad para disminuir este delito. La extorsión es un hecho, en Tlaxcala existe, la extorsión se sigue dando, pero no hay ninguna materia operativa, preventiva o de investigación para dar con los responsables. Ya ni siquiera hablamos de delincuencia organizada, también la delincuencia local, ¿no? La delincuencia local está utilizando este miedo, esta psicosis, ¿no? De la delincuencia organizada para hacerse pasar, ¿no? Por delincuencia organizada, cuando al final de cuentas pueden ser los propios, ¿no? Los propios habitantes del municipio, que en ocasiones saben qué comerciantes, su horario, a qué horas llega, qué vende, si tiene ventas o no tiene ventas, y pues bueno, está a merced el ciudadano comerciante de este tipo de extorsiones que se siguen viviendo a diario. Sin duda alguna. Pues, doctora Keguat, como siempre te agradezco tu participación, tu colaboración, hablando de temas de seguridad. Nos escuchamos el próximo viernes. Si te parece, doctor, de una vez te adelanto con el tema de la apología del delito. ¿Te parece? Sí, claro que sí, Fabián. El próximo viernes estaremos aquí nuevamente conectados para comentar ese punto con toda la gente de La Peligrosa. Muchas gracias, doctora Keguat. José.